Vamos a dar comienzo a la segunda clase. Mario, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos comienzo a la segunda clase. Vamos a dar lo que es el marco legal y tratados internacionales. Combatiendo el crimen organizado transnacional a través de la justicia. El marco intencional, tratados y convenciones globales de las Naciones Unidas. Convención Única de 1961, la base de control, estableció los cimientos para el control internacional de estupefacientes, limitando su uso exclusivamente a fines médicos y científicos, consolidando consideración de tratados previos, la creación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la prohibición de la producción y el tráfico de ilícitos. Convención de 1971, sustancias psicotrópicas, respuesta al auge de las drogas sintéticas y estimulantes durante la década de los 60. Clasificación. Estableció 4 listas para clasificar las sustancias según su potencial terapéutico y riesgo de abuso. Regulación estricta. Implementó controles rigurosos sobre la fabricación y el comercio psicotrópicos. Convención de Viena de 1988, este tratado revolucionó la lucha contra el narcotráfico al enfocarse en los aspectos financieros y operativos, tipificación penal del lavado de activos, regulación de la estrategia vigilada, cooperación internacional en decomisos y asistencia judicial recíproca y marco jurídico para la extradición. Después tenemos legislación nacional, la tradición, cooperación judicial directa, mecanismo fundamental para evitar la impunidad de los líderes de organizaciones criminales transnacionales, tratados bilaterales y multilaterales, principio de Haut, extraditor o juzgar, soberanía nacional versus justicia global, extinción del dominio, 100% impacto financiero atacando al patrimonio ilícito, la pérdida de bienes a favor del Estado sin contraprestación alguna cuando el origen es de tráfico de estupefacientes, acción de naturaleza y judicial, judicional, independiente de la respuesta penal, deliberante de la infraestructura logística y criminal. Esperan un momentito, voy a cambiar el color para que podamos ver. Bien, aquí tenemos etapa de lavado, descripción técnica y control legislativo. Colocación, introducción del dinero sucio en sistema financiero, reportes operacionales sospechosas, denominada ROS. Estratificación, creación de capas complejas para ocultar el origen, debido a diligencias y conocimiento del cliente. Integración, reintroducción del capital limpio en la economía legal, sanciones administrativas y penales severas. Cooperación internacional, fuerza pública, integración de la policía y militares en operaciones de interdicción, inteligencia global, intercambio de datos en tiempo red real entre agencias, DEA, Interpol, Europol, etcétera, UIAF y justicia, sincronización de analistas financieros y fiscales para judicializar la red. Eficiencia legislativa en incautaciones, tratados internacionales, 90%, leyes AML, 75%, extradición, 85%, y extensión del dominio, 65%, porcentaje relativo de disuasión y efectividad operativa por herramienta legal. Preguntas hasta acá, me vienen siguiendo, seguimos. Esperan un segundo. Bien. Vamos a dejar de compartir. Ahora dejo de compartir. No, deja de compartir. Perdón, a la hora de grabar mi máquina lenta.
Bien, vamos a ver el movimiento transnacional de estupefacientes. Bien, seguimos. A ver si voy compartiendo. Un segundo. Que la máquina comparta si comenzamos. Bien, ahora sí. Movimiento transnacional de estupefacientes. Análisis técnico de la logística criminal, método de ocultamiento y estrategia de detección para las fuerzas globales, de seguridad globales. Logística global y flujos. La cadena de suministro del crimen organizado. Bien, tenemos rutas marítimas. El 90% del tráfico ilegal se mueve por la vía marítima debido al volumen masivo de carga comercial. Ganchos ciegos, ruptura de sello en puertos, contaminación de estructura, paredes falsas, parásitos, fijación externa al cargo. Fase del movimiento de cargas, acopio, concentración de la mercadería en puerto o zona de salida estratégica, ocultamiento, proceso técnico del camuflaje dentro de la carga legal u orgánica, tránsito, movimiento transfronterizo utilizando rutas comerciales legales, entrega, recepción en destino y desarticulación del cargamento. Aquí tenemos un par de ocultamiento orgánico. Los narcotraficantes utilizan productos perecederos como para evadir inspecciones intrusivas debido a la urgencia de la carga. Frutas tropicales, vaciado y sellado de piñas, bananos o limones. Como ejemplo, carga congelada, mezcla con pulpa de fruta o pescado para anular el olfato canino. Granos y polvo, café o carbón vegetal para interferir con escáneres químicos. Acá Chaco fue la famosa hace años atrás, el carbón blanco, por ejemplo. Se hizo varias incautaciones con el narcotráfico entre los zapallos. La carga venía entre los zapallos tronco. Un caso acá de Chaco. Ocultamiento industrial, máquina pesada, utilización de cavidad en motores, transformadores o rodillos industriales sellados con plomo, detección por rayos X. Fuerzas de seguridad utilizan escáneres de alta penetración para identificar densidades no correspondientes. Evolución narcosubmarinos, semisumergibles, nave diseñada para navegar a ras del agua, evadiendo radares convencionales, son construidos en astilleros clandestinos en la selva profunda. Descubrimiento del uso de aviones de patrulla marítima con sensores térmicos ha permitido detectar el calor de los motores en el mar. Capacidad 8 toneladas. Ahora un instante, cambio el color para que se pueda ver. Bien, acá tenemos método detectado, método de ocultamiento, tipo de vehículo y forma de detección. Doble fondo en chasis, camiones de carga pesada, inspección de percusión y fibra óptica, cilindro de gas adulterado, vehículos comerciales, pasaje comparativo y canino K9, pesajes comparativo y canino K9. Dentro de neumático, maquinaria agrícola, escáner de densidad móvil, sustitución química en líquido, tanque cisterna, reactivo químico de campo. Vamos a la tecnología de detección, inteligencia y tecnología. Las fuerzas de seguridad a nivel nacional e internacional como Interpol, Ameripol, entre otros, han implementado sistemas de gestión de riesgo basados en Big Data, rastreo satelital de contenedores anómalos, caninos especializados en químicos precursores, espectrometría de masa para detección de trazas, cooperación internacional e intercambio en inteligencia. Operaciones conjuntas entre fuerzas navales de distintos países permiten el bloqueo de corredores marítimos críticos, el intercambio de alertas tempranas sobre buques con historial de contaminaciones clave para las incautaciones en destino. Estandarización de leyes, la armonización legislativa permite la extradición y el procesamiento
de redes transnacionales que operan dentro de centros de mando remotos. La lucha contra el narcoterrorismo une las agencias globales en la desarticulación financiera. Aquí vemos una tendencia de incantuación global. El aumento de las incantuaciones refleja la mayor eficiencia de la tecnología de escaneo y la cooperación internacional interagencial. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta acá, chicos? Bien, gracias, Franco. Bien, chicos, seguimos. Un segundo que esto deje de compartir. Ahí está. Ahora vamos a la otra parte. Relación entre la trata y el narcotráfico. Me dan un segundo que vamos abriendo. Hoy de día la clase va a ser un poco más corta. Bien, ahí voy compartiendo. ¿Alguna duda, pregunta acá con todo lo que venimos dando? Recuerden, esto es un seminario, algo básico para ir comprendiendo en introducción próximamente lo que es el agente revelador. Vamos a tener clases sobre el trabajo del agente revelador. Bien, ahí va compartiendo. Bien, ahí está compartiendo. Ahora sí. Intersección criminal, trata y narcotráfico. Fundamento de la convergencia. Análisis multidimensional sobre cómo las estructuras de poder del narcotráfico absorben y potencian el mercado de la explotación humana. Dinámica de sinergia actual. En la actualidad, las organizaciones criminales no operan delitos aislados. La convergencia se manifiesta en logística compartida, uso de las mismas rutas y túneles para el paso de estupefacientes y personas, explotación funcional, uso de las víctimas de trata como mulas o la vigilancia de laboratorios, control territorial. El narcotráfico asegura el área donde se establecen los centros de captación y explotación. Niveles de complejidad relacional. Nivel 1. Simbiosis logística. Cooperación puntual, intercambio de servicios entre grupos distintos para optimizar el transporte y la seguridad en fronteras. Nivel 2. Diversificación. Las organizaciones de narcotráfico crean su propio departamento de trata para financiar las operaciones secundarias con el flujo de caja diario. Nivel 3. Hibridación total. Desaparición de límites. La estructura es una empresa criminal multimodal donde la mercancía humana y química se gestiona bajo la misma matriz. El peso económico del nexo, 35% de correlación en rutas. Rentabilidad cruzada. Estudios de inteligencia financiera demuestran que el lavado de dinero proveniente del narcotráfico utiliza con frecuencia la infraestructura de la trata, hoteles, bares, transporte, para blanquear activos de forma indetectable. Característica de la trata en narcozonas. Captación por deuda. Las víctimas son obligadas a pagar deudas de drogas o el cruce fronterizo mediante servicios sexuales o trabajos forzados. Uso de menores, reclutamiento forzado de niños para el narcotráfico y niñas para la explotación sexual en campos mineros o de cultivo. Economía subterránea. El pago por estupefacientes se realiza en ocasiones con la entrega de cupos de personas para explotación. Control territorial. Soberanía criminal, donde el Estado se retira del narcotráfico, impone su ley. Esta ausencia institucional permite que la trata de personas florezca sin barreras legales. La limpieza social y el control de la prostitución local
por parte de cárteles son forma de consolidar el dominio político-económico del territorio. Diferencia estratégica, características, narcotráfico y trata de personas. Tipo de bien, sustancia química, perecedero consumible, trata de personas, ser humano, recurso dinámico, reutilizable, rentabilidad alta por volumen único de venta en la parte del narcotráfico, la trata extrema por explotación múltiple en el tiempo, riesgo legal, narcotráfico altamente perseguido, incautación física, trata de personas invisibilizado, dificultad probatoria, logística, carga estática inherente, y en la trata, carga viva, requiere vigilancia y manutención. Composición estimada en rentas, narcotráfico el 56%, como vemos en el gráfico, la trata el 30%, tráfico de armas el 10% y otros crímenes el 5%. Esto es una imagen donde podemos ver la distribución del flujo monetario en la estructura de crimen organizado híbrido contemporáneo. Tendencia de integración entre 2018 y 2025, índice de convergencia operativa, fusión de cartera delictiva del 2018 a hoy fue creciendo. Evolución del anexo criminal, fase 1, grupos especializados que operan delitos únicos sin contacto significativo. Fase 2, la cooperación, alquiler de ruta y seguridad armada entre tratantes y narcos. Fase 3, la expansión, absorción de estructura de trata por parte de los cárteles dominantes. Y la fase 4, la hibridación, modelos de negocio unificados y reinvención financiera total. Bien, vamos a seguir. ¿Alguna duda o pregunta de acá? ¿Alguien que me quiera hacer? Los escucho. Mientras tanto, vamos con el financiamiento y captación de mulas. Esto es algo muy seguido que sucede. Mientras va abriendo, yo voy preparando mi mate. Recién estoy llegando. Jorge, buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, regulando un poco, acá estoy conduciendo, igual me tiré un poco a cortar la ruta, estoy tratando de regresar a casa porque hay un desastre acá con el tema del clima. Todos lados estamos así. Acá mucho calor. Sí, ahí vos me decías que vas a presentar el tema de lo que es la captación de mulas para el narcotráfico. Exactamente. Comenzamos con esa Bueno, plantilla. hasta que vos prepares un ratito voy a... Dale, tú ya la clase mientras tanto. Buenas noches a todos los cursantes, los asistentes. Un placer, mi nombre es Alfredo Nieves, director de ARP Jujuy, y trabajando en forma conjunta con la Fundación Sangre Azul. Bienvenidos a toda esta gran familia que es la familia de ARP Jujuy y la familia de la Fundación Sangre Azul. Ahí en relación a lo que comentaba el instructor Duré, primero que nada, antes que continúe, las disculpas del caso, tenía que haber estado, no, se me presentó una situación en el trabajo, no pude estar en tiempo y forma, no sé si voy a llegar. Seguramente va a haber otra oportunidad para que podamos capacitarlo y dictarle curso y esté presente de principio a final. En relación a lo que decía él, en relación a la captación de personas para que oficien mulas, más en las zonas fronterizas, lo que es Salta, Jujuy, Frontera, Mendoza, todas las provincias limítrofes con las diferentes provincias que son algunos productores y otros diferentes trafican o son puntos estratégicos para pasar y juntamente con el contrabando y demás. Los carteles, la mayoría de los carteles, y con conocimiento de causa y manifiesto esto, he tenido la posibilidad de trabajar en la Agencia Provincial de Delitos Complejos, en lo que es la policía de la provincia de Jujuy, donde nosotros hemos detectado que ingresan por la zona montañosa del norte de la provincia de Jujuy cargamentos de drogas con mulas o con personas que son los transportistas, digamos, que vienen del cartel de Sinaloa, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿sí? Y cuando captan las mulas, los narcotraficantes o narcoterroristas a veces optan por buscar en las zonas más álgidas, en las zonas más vulnerables de cualquier provincia, cualquier región,
y estamos hablando de pobreza extrema, falta de trabajo, mucha desinformación, y cada vez son más jóvenes. ¿Por qué? Porque a los jóvenes los pueden captar con un poco de dinero, lo mínimo, y sobre todo ¿con qué? Con el mismo estupefaciente, la misma droga que ellos comercializan. ¿Por qué? Porque la mayoría son consumidores. Entonces le proveen unas cuantas cantidades, dosis y demás, más dinero de por medio, y enseguida lo captan y lo tienen para que hagan su servicio de mulas. Se han detectado que salen mulas del país con destino a Islas Canarias, Francia, España, Reino Unido, etcétera. Ahora, y cada vez más jóvenes, esa es una constante, cada vez muchos más jóvenes están buscando los mismos carteles. ¿Por qué? Porque los jóvenes, en teoría, en la mayoría de los países, excepto algunos que son de primer mundo, algunos los condenan y los mandan a la casa. Y no en el peor de los casos, y los condenan y los mandan a centros de contención de menores. Pero bueno, ahí seguramente Jorge tiene bastante para agregar a esto, seguramente a título de comentarios para que tengan ustedes conocimiento. Seguramente después se va a diagramar algunos otros seminarios por exclusivamente narcotráfico, cómo se producen o cómo se hace la producción de diferentes narcóticos en lo que es la zona de Colombia, el Chapar de Bolivia y demás. Pero bueno, ese título de comentario para que tengan en cuenta nada más. Jorge. Sí, te escucho. Te dejo, Jorge, tengo Dale. que seguir marcando porque si no se me Dale. acumula acá atrás los vehículos. Dale. Disculpa que tenga todo, si puedo me conecto. Bueno. Si mandas una segunda parte, mandame el link así le paso a la gente mía. Bueno, dale. Si llegamos con... Dale, gracias Alfredo. Dale, gracias. Bien, ahí lo escuchamos al instructor Alfredo Nieves de la Academia de ARFES, director de la Academia de ARFES Jujuy. Bien, vínculo criminal, convergencia de delito, la captación de proveedores de transporte, mulas, es el punto donde la trata de personas se convierte en el motor logístico del narcotráfico. Tenemos la explotación de la vulnerabilidad económica, lo que decía el instructor, captación mediante engaño o deuda forzada y deshumanización del transporte, el sujeto como envase, lo que es la mula. Canales de captación y detectados, redes sociales, ofertas de empleo falsa para modelaje o mensajería internacional con salarios irreales, préstamos gota a gota, financiamiento de deuda impagable que fuerzan a la víctima a aceptar el viaje como pago. Captación en frontera, aprovechamiento de flujo migratorio donde se ofrece el cruce a cambio de transporte de carga. Financiamiento de la operación, logística preparada, los cárteles financian pasajes, pasaportes y hoteles para dar apariencia de turista legal. Viáticos, Hook entrega de pequeñas sumas de efectivo para demostrar solvencia ante migración. Sujeto de pérdida, el costo de la mula es significativamente frente al valor de la carga, permitiendo múltiples envíos simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos la vida humana o de la persona, la mula, no es nada. Por eso que dan en pequeñas cantidades y envían varias personas a la vez con este sistema de transporte de carga. Pierden una persona, incautan, queda demorada, queda detenida por el tráfico ilícito de estupefacientes y el resto pasa. Eso es lo que quiere decir en este punto. Ahí tenemos el análisis de la vulnerabilidad. En este gráfico, desesperación económica al 60%, el engaño con falsa promesa un 25% y coerción directa al 15%. Esta es la distribución en esta tabla de distribución de valores detectados en interrogatorio por fuerza de seguridad. Modus operandi, el riesgo de débiles. Procedimiento de alta peligrosidad donde el transportista ingiere entre 50 y 100 cápsulas de látex con alcaloides. Riesgo detectado, muerte por sobredosis ante la ruptura, obstrucción intestinal y daño químico permanente. ¿Qué significa esto? Que una pequeña cápsula
con perdón de la expresión, de algunos que estén presentes, masculino y femenina, que de algo educativo. Muchas veces las cápsulas se generan, se hacen o se fabrican de manera improvisada con condones. Hacen tragar a la persona, esos condones en los jugos gástricos van antes de las 12 horas, tiene que llegar el cargamento, tiene que pulsar la persona porque si no los jugos gástricos van desvistiendo el látex y ahí es donde se produce lo que es la muerte por sobredosis. Ante la ruptura, eso significa. Justamente por eso ellos tienen que ir rápido y llegar a tiempo. Eso pasa. Más cuando fue en un aeropuerto, no sé si alguno vio los documentales del alerta aeropuerto que se hacía antes, están en YouTube, lo pueden ver, como el alerta aeropuerto, y estas personas mulas que captan, que ingieren estas cápsulas, cuando son detectadas por los escáneres, como estamos viendo en la toma fotográfica, directamente el personal policial de forma inmediata lo llevan a un centro médico, para que pueda pulsar. Se hace un lavaje de estómago para que pueda pulsar o se le da algún tipo de medicamento que pueda pulsar esta cápsula, porque con la corrida de las horas alguna de las cápsulas puede producir una ruptura y puede morir por sobredosis. Hay una famosa película que se llama ahora no me voy a acordar. Se trata de una femenina que es captada en el Medio Oriente, es secuestrada y justamente la utilizan como mula para una nueva cápsula, un nuevo estupefaciente sintético que fue creado en el Medio Oriente, en teoría, en la película, donde muchos de ellos mueren por sobredosis, justamente por la ruptura del, del látex. Muy buena, aconsejo. Obviamente tiene otra tinte, que pues ella tiene superpoder, evoluciona el cerebro, todo por el estupefaciente y un montón de cosas, pero el principio está justamente hecho en esto, en esta parte de lo que estamos dando hoy día en el seminario. Y Lucy. Lucy, exactamente, ahí está. Muy buena película, muy buena película. Bueno, con congelamiento externo, técnica de ocultamiento, equipaje doble fondo. El equipaje doble fondo, que dice en las ¿cómo es? En las maletas hacen de doble fondo y colocan el estupefaciente. Luego paneles de resina o fibras de carbono que imitan el peso original. Inspección textil, dilución de la cocaína en fibra de la ropa, recuperable químicamente en destino. Envase de consumo, introducción de alcaloides en productos de aseo o alimentos sellados, por ejemplo, en champús. La mayoría lo utilizan en champú, en crema, lo colocan al estupefaciente para tratar de disimular. Pero sí con una tarea de campo, con reactivos químicos que supimos dar, que vamos a volver a dar, se puede detectar si es estupefaciente o no. Que es lo que utilizan las fuerzas de seguridad. En forma primaria, para saber si es estupefaciente. Posteriormente se hace un análisis profundo en laboratorio para volver a decir que es el estupefaciente o no. Puede dar falso, puede dar un falso positivo. Y bueno, en una prueba de laboratorio va a detectar si tiene un falso positivo o no. En la parte primaria, cuando realiza el personal de antinarcóticos la tarea de campo con reactivos químicos. Procedimiento de detección, protocolo de operación operativo de la Fuerza de Seguridad ante el tráfico de mulas. Perfilamiento proactivo, profiling, lenguaje corporal, signo de estrés agudo, sudorización excesiva, evitación del contacto visual y respuestas mecánicas. Rutas ilógicas, escalas innecesarias en países productores o tránsito de caudales sin justificación comercial o turística, incoherencia financiera, pasajeros con escasos recursos personales que poseen tickets de alto costo comprados en efectivo. Bien, protocolo de intervención policial, tenemos la etapa, la acción operativa y la herramienta o recurso, la detección, entrevista inicial y el control de documentos, inteligencia y perfilamiento visual, inspección, revisión física y equipaje y vestimenta,
Se puede realizar por Canino K9 y tecnología de rayo X portátil. Verificación, tenemos el body scan o traslado a otro centro médico, escáner corporal en ondas milimétricas y la judicialización, lectura de derechos y cadena de custodia, coordinación con la fiscalía y personal policial. De efectividad de método de detección, un 85%, éxito en perfilamiento, inteligencia humana. Pese a la tecnología, el perfilamiento proactivo basado en el comportamiento sigue siendo la herramienta más eficaz para detectar antes de que aborden el transporte. Bien, pasamos a otro tema. No sé si le quedó claro lo básico sobre este tema. Tenemos el análisis profundo de convergencia criminal. Después vamos a ir a lo que es la investigación sobre la trata de personas en el ámbito policial o de fuerzas de seguridad. Bien. Ahora voy compartiendo pantalla. Bien, chicos. A ver, voy a esperar que comparta. Hasta ahora creo que sí me van entendiendo. Ahí está compartiendo. Está un poco lento mi computadora, pero a la hora de grabar se me vuelve lenta la máquina porque no tiene mucha capacidad de memoria RAM y memoria de video. Ya me voy a comprar otra, que sea un poco más fluido. La convergencia criminal trata, narcotráfico y narcoterrorismo. Bien, tenemos la triada de la amenaza híbrida, vínculo sistemático, la interconexión entre la trata de personas, el narcotráfico. No es accidental, es una optimización de modelo de negocio criminal. La logística compartida es el uso de las mismas rutas del contrabando y el financiamiento cruzado de los fondos de la droga inician redes de trata y la estructura de poder, control territorial para impunidad total. Modus operandi, estructura híbridas, ruta de multipropósito, las bandas desarticuladas en zonas fronterizas, norte argentino, utilizan el transporte de víctimas como mulas de tracción para cargamento de cocaína de alta pureza, lavado de activos, el uso de los negocios de fachada, hotelería, bares, donde se explotan víctimas para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico a gran escala, financiamiento del terror. Tenemos acá el envío de remesas fraccionadas a organizaciones extremistas mediante el uso de identidades robadas a víctimas de trata. Financiamiento del narcoterrorismo, el flujo financiero se ramifica para sostener células operativas que utilizan el terror para proteger sus mercancías, sus mercados ilícitos. Diversificación de ingresos, la trata genera un flujo de caja diario para gastos operativos inmediatos. Activos físicos, adquisición de armamento táctico mediante el trueque de víctimas en mercados internacionales. Tecnología, compra de sistemas de comunicación encriptada. Inteligencia estratégica, centro de análisis criminal, la detección de estas redes comienza en el campo digital y de señales. El monitoreo de flujos migratorios irregulares permite predecir el movimiento de sustancias prohibidas, trata investigativa, cruce de datos de transferencia electrónica con denuncia de desaparición de personas en provincias críticas. Después tenemos la tarea investigativa de campo, el OVP, observación, vigilancia discreta en puntos de acopio y terminales de transporte, identificación de marcadores y punteros. Escucha en directa, intervención telefónica autorizada para detectar el lenguaje en clave sobre mercancía viva, la trata y ladrillos, la droga. Aquí tenemos una figura importante que ya vamos a ver, el agente revelador. Infiltración técnica en plataformas de reclutamiento digital para desarticular la captación antes el traslado. Ya vamos a hablar de eso. Acá tenemos operativos
Desarticulación de bandas, tenemos la primera operación, por ejemplo, fuerza interviniente, modus operandi, detectado y resultado táctico. Frontera Blanca, Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Salta, trata laboral en campo de cultivo de precursores químicos. Tuve un resultado táctico de 12 detenidos y 15 víctimas rescatadas. VET Delta, la PNA y PFA, Policía Federal. En Buenos Aires, explotación sexual para captar mulas de transporte. Resultado táctico, inmovilización de 2 toneladas de alcaloides. Conexión Austral, Policía Federal y Fuerzas Federales. Lavado en casinos ilegales financiado por el narcoterrorismo. Decomiso de activos por 50 millones de dólares. Pues tenemos el gran operativo que hubo, creo que era 400 toneladas de la Gendarmería Nacional, que se llamó Infierno Blanco. En el sur de Argentina se incautó casi 10-12 camiones de transporte que transportaban el estupefaciente que iba a salir por puerto. Trabajaron casi 2 años para poder realizar ese operativo. Se llamó Infierno Blanco. No tengo el video, si no lo muestro. Después tener un operativo que se hizo, una incautación juntamente con la Policía de España, Policía Nacional de España, Gendarmería Nacional y Policía Nacional de España. Justamente en España partió de acá de Buenos Aires un velero con estupefaciente y fue demorado allá en España. A través de los servicios de inteligencia de la Gendarmería Nacional y la Policía Nacional de España. Creo que se secuestró casi 100-200 toneladas de cocaína, la máxima pureza. Bueno, aquí tenemos el gráfico nuevamente. Logística, narcotráfico 45%, operaciones de trata al 30%, financiamiento terrorista 15% y otros el 10%. Bien, acá tenemos los niveles proyectados. Sinergia, fuerzas nacionales y provinciales, cooperación interagencial. El éxito de la articulación reside en el comando unificado. No hay éxito sin el conocimiento territorial de la policía provincial y el despliegue técnico de las fuerzas federales. El CUE, comando de emergencia, respuesta rápida en allanamientos simultáneos. Y el SI, sistema de inteligencia, compartir bases de datos de perfiles genéticos y antecedentes. Impacto de la seguridad nacional: 85% de bandas son polidelictivas. Conclusiones de la investigación: la neutralización del financiamiento del narcoterrorismo requiere atacar primero los nodos de trata y narcotráfico que les sirven de base. La desarticulación de una de las bandas híbridas tiene un impacto preventivo superior al de 10 operativos aislados. Bien, chicos, hasta ahí me van siguiendo. Creo que vamos bien con el tiempo. Bueno, tenemos la investigación, la introducción hablé sobre el agente revelador. Vamos a ese punto, después terminamos con las 2 plantillas y ya lo libero. Hoy sábado de la noche, una larga jornada tuve de ayer, así que gracias a Dios, una linda jornada. Hoy le voy a comentar un poquito. Estamos haciendo trabajos, prácticas de rappel con un grupo de chicos acá de Chaco. Lo estamos enseñando. Están escuchando hoy en la clase, así que estamos haciendo una linda práctica mientras que voy compartiendo. Bien, figura del agente revelador: delitos complejos, narcotráfico y trata de personas. Bueno, ¿qué es el agente revelador? Es un agente de las fuerzas de seguridad que, bajo una orden judicial, simula interés en realizar una transacción ilegal para identificar a los criminales. Actúa de forma extrema y puntual. No requiere infiltración prolongada. Tiene un tiempo estimado. Su fin es captar al autor infraganti. Base legal: la ley 27.319. Ley de delito complejo, sancionada en el 2006 en Argentina
Esta ley introdujo herramientas especializadas para la investigación de crímenes transnacionales y organizados. Objetivo de la ley: brindar facultades especiales a las fuerzas de seguridad para infiltrar, revelar, monitorear organizaciones de alta peligrosidad bajo el control judicial. El agente revelador es un funcionario que simula interés para ejecutar actividades ilegales con el fin de identificar a las personas implicadas y recolectar evidencia. ¿Por qué se creó esta figura? Creada en el 2016, año de sanción, punto de inflexión, necesidad estratégica. Las investigaciones tradicionales eran ineficaces ante las organizaciones compartimentadas del narcotráfico y la trata. Superar la barrera del anonimato digital, llegar a los eslabones superiores de la red, documentar la transacción ilícita de forma directa. En el narcotráfico, el agente revelador se presenta ante los proveedores o distribuidores simulando ser un comprador de estupefacientes. Compra controlada asegura la calidad de la prueba de la sustancia. Logística: identifica vehículos y lugares de almacenamiento. Redes: expone la cadena de mando de la organización. En la trata de personas, el agente revelador tiene el punto de ubicación. El agente simula ser un cliente para identificar a los reclutadores y explotadores en entornos de vulnerabilidad. Ubicación: permite localizar los sitios de cautiverio o explotación que no figuran en registros públicos. La protección: facilita el operativo de rescate inmediato al tener presencia física en el momento del delito. Pues tenemos comparativa operativa, características, agente revelador y agente encubierto. Temporalidad: el agente revelador, puntual la transacción. Agente encubierto, prolongado, infiltración. Función del agente revelador: revelar el delito infraganti. El agente encubierto: pertenecer a la organización. Identidad: puede o no tener identidad supuesta. El agente revelador y el encubierto siempre posee identidad supuesta legal. Invasividad: baja, media en el agente revelador y el agente encubierto muy alta. La frontera digital: ciberinfiltración. El agente opera en redes sociales y la dark web simulando ser parte de la red ilícita para captar narcotraficantes o tratantes que operan online. Captura de log y direcciones IP, intercepción de criptopagos, documentación de captación vía redes sociales. Control y responsabilidad: orden judicial imprescindible y fundamentada por el juez. No provocación: el agente no debe instigar al delito que el criminal no va a cometer. Extinción de la pena: no es punible por los delitos cometidos en cumplimiento de su misión. Efectividad del rescate: gracias a la figura del agente revelador, las fuerzas de seguridad han logrado reducir un 35% el tiempo de identificación de centros de acopio y explotación el último trienio. Bien, seguridad y resguardo: tenemos la protección de identidad. Los actos judiciales deben preservar el nombre real del agente para evitar represalias de la banda organizada o bandas criminales. Apoyo táctico: el agente nunca opera solo, siempre existe un equipo de apoyo cercano listo para intervenir en cualquier riesgo. Bien, el agente revelador, esto es una introducción, tenemos 15 minutos, llegamos bien. Esto es una introducción, vamos a hacer una clase sobre el agente revelador y agente encubierto en el marco legal y cómo opera. Hoy vimos lo básico. Es lindo aprenderlo. Yo tuve 3 días de clases sobre agente revelador. La verdad, muy bueno. Hubo la posición en el curso de lucha contra el narcotráfico acá en Chaco por jueces federales y fiscales federales.
Ahí se hablaba de la nueva implementación que hoy día se está implementando, que es los juzgados federales. Ahora pasó a manos de las fiscalías federales el trabajo de las fuerzas de seguridad, y fue tanto nacionales como provinciales en los casos de narcotráfico. El agente revelador sí o sí tiene un tiempo con la diferencia entre el agente revelador y el agente encubierto. El agente revelador tiene un límite de tiempo otorgado por el juez y el agente encubierto no. Bien, vamos a la trata de personas, tarea investigativa para las fuerzas de seguridad. Investigación táctica, protocolo de detección y despliegue de operativos en el territorio. Inteligencia y detección. La investigación moderna se fundamenta en el análisis proactivo de datos para identificar el modo operandi, análisis de flujos migratorios irregulares, procesamiento de denuncias anónimas, en la línea activa a nivel nacional, la 145, ciberpatrullaje en la DIP y la Dark Web, técnica especializada de investigación, agente encubierto, infiltración con identidad supuesta para desarticular la cúpula de la organización criminal, el agente revelador, que ya lo vimos algo. La introducción ejecuta la compra o simulación de servicios para identificar a los tratantes infraganti, escucha directa, intervención de comunicaciones autorizadas judicialmente para trazar la logística de la red, vigilancia y seguimiento. Las tareas de campo permiten recolectar evidencia física crucial antes del allanamiento. Se establecen perímetros de observación para identificar los puntos de captación, traslado y centro de explotación, prostíbulos o talleres clandestinos. El uso de la tecnología óptica avanzada garantiza la documentación de rostros, vehículos y horarios de movimiento de la red. Análisis informático forense, tenemos la preservación de pruebas, la extracción forense de smartphones y servidores permite recuperar correos y chat captados, metadatos de geolocalización y archivos multimedia de explotación. Aquí tenemos rastreo de activos ilícitos, lavado activo, alto impacto, criptotransacciones emergentes y la testaferros identificados, complejidad media. La cooperación con la UIF es determinante para asfixiar financieramente a las organizaciones y recuperar activos para la recuperación de víctimas. Redes transnacionales. La trata no conoce fronteras y el intercambio de información mediante Interpol y Europol permite la emisión de notificaciones azules y rojas para la captura de tratantes internacionales. Protocolo de allanamiento y rescate. Tenemos la fase operativa, la acción específica y objetivo táctico. Irrupción, aseguramiento del perímetro, neutralizar amenazas, rescate, entrevista inmediata por psicólogos, evitar la revictimización, recolección, lanzamiento de rastros y ADN, consolidar la prueba material y la identificación, cruce de huellas dactilares, AFIS, verificar identificación reales. Cadena de custodia y legalidad. Inalterabilidad. Procedimientos estandarizados para la evidencia sea admisible en juicio sin impugnaciones. Garanticismo. Todas las tareas investigativas se realizan bajo estricta supervisión de jueces y fiscales federales. Nuevos escenarios, la trata 4.0. La criminalidad organizada evoluciona hacia el anonimato digital, uso de criptomonedas para el pago de traslados, captación masiva vía a logaritmos en redes sociales, explotación sexual virtual, webcamming forzado. Pregunta acá, chicos. Igual no se preocupen que va a ir, esta clase está siendo grabada y vamos a tener nuestro canal de YouTube. Vamos con la última plantilla, nos quedan 10 minutos. De igual manera, aquellos que quieren la certificación, los que ya abonaron y los que quieren y pueden abonar, me escriben al privado que va a ser enviado todo el material, como siempre. Y en los grupos de WhatsApp voy a poner la clase grabada. Estamos llegando al límite, así que tenemos esta última plantilla. Y el día de mañana le voy a estar pasando
las certificaciones. Durante el día de la mañana tengo servicio, así que tengo que trabajar, no voy a poder. Pero para la tarde, o si esta noche lo termino, ya le voy pasando. Tareas investigativas y lucha contra el crimen. Módulo 1, el flagelo de la trata de personas, análisis del ciclo criminal y tarea de detección temprana en poblaciones vulnerables. El ciclo de la trata, etapa de investigación, la captación e identificación de agencias, fachada, perfiles falsos en redes y redes de reclutamiento, traslado, tarea de vigilancia en nodos de transporte, frontera y ruta clandestina, explotación e intervención de localizaciones físicas y entornos digitales en la Deep Web, narcotráfico, estrategia de interdicción. El narcotráfico exige una investigación dinámica que abarque desde la producción hasta la comercialización final. Las tareas investigativas se centran en la ruptura de la cadena de suministro, foco operativo, identificación de las rutas aéreas, marítimas y terrestres, desarticulación de laboratorios y control de precursores químicos. Narcocriminalidad y terrorismo. Tenemos la narcocriminalidad de estructura organizada que utilizan la violencia para controlar mercados ilícitos, foco en el lavado de activos y el control territorial de pandillas o cárteles. Narcoterrorismo, uso de tácticas terroristas por parte de grupos narco para influir en decisiones políticas, desestabilizar gobiernos o aterrorizar a la población civil. Tenemos los procedimientos de seguridad de vuelta, seguimiento discreto, la vigilancia, uso de drones, observación de técnica de objetos de alto interés, agentes reveladores, infiltración controlada para obtener evidencia directa desde el corazón de la organización y entrega vigilada al monitoreo de cargadores ilícitos para identificar los actores y líderes de la red. Ejemplo de procedimientos, tenemos procedimientos, fuerza de seguridad y objetivo investigativo, operaciones escucha, unidad de inteligencia, mapeo de la jerarquía criminal, allanamiento táctico, grupo de operaciones especiales, captura de líderes y secuestro material, rastreo financiero, crimen organizado, el lavado de activos, blanqueo de activos y cuentas bancarias, entrevista a la víctima, unidad de trata de personas, obtención de testimonio y protección. Eficacia en las tareas investigativas, inteligencia previa. Tenemos la vigilancia táctica, entrega vigilada y la denuncia ciudadana. Ahí podemos ver en la plantilla anterior. Análisis de inteligencia, criminal intelligence analysis. La recolección de datos no es suficiente, se requiere el procedimiento para generar inteligencia para la acción. Análisis de vínculos y redes, georreferenciación en zonas calientes, patrones de comunicación encriptada, control de una operación, nonitia criminis, recepción de información primaria y denuncia anónima, judicialización, coordinación con fiscalías para autorizaciones legales, ejecución de despliegue táctico de detenciones simultáneas y la judicialización, análisis de prueba y condena de los responsables. Métricas de impacto global, 25 millones de víctimas de trata, 450 billones mercado de drogas y el 95% eficacia en redadas o en procedimientos. Datos estimados basados en reportes de la UNOC en el 2023. Bien chicos, estamos llegando al final. ¿Alguna duda, pregunta? Espero que les haya gustado la clase. Que la información que se brindó sea de mucha ayuda en el trabajo para el personal policial, personal de fuerza de seguridad y para los demás que vayan absorbiendo este tipo de conocimiento, que es algo muy lindo hablar de esto y es algo muy amplio. Así que la próxima clase vamos a hablar sobre el agente revelador. Gracias, Graciela. Sobre agente revelador y el agente infiltrado. Gracias, Diana.
Así que chicos, que tengan muy buenas noches, muy buen descanso y nos vemos hasta la próxima clase.